Jueces capítulo 4. Y antes de leer este pasaje, les voy a dar un aviso. Si este libro de Jueces fuera una película, sería una de esas películas que tendría un aviso al principio, dándonos a entender que contiene violencia. O sea, este es un libro muy crudo, un libro muy gráfico. Habla mucho acerca del ciclo de pecado de Israel. Vamos a ver en este libro, en esta historia en el día de hoy, y pueden leer el libro en casa a través de este libro, que Israel vez tras vez cae en pecado. Y hay ese ciclo en sus vidas. Y tenemos que tener cuidado que nosotros no caigamos en un ciclo de pecado. Este es el ciclo que vemos en este libro. El pueblo se apartaba de Dios y por consecuencia de su pecado, ellos fueron oprimidos por el enemigo. Después de un tiempo, ellos clamaron a Dios y Dios mandó a un libertador para liberarles del enemigo. Después de que Dios los salva, vez tras vez, ellos vuelven a lo mismo. Y si no tenemos cuidado, nosotros también podemos caer en ciclos destructivos. Y ellos habían caído en un ciclo destructivo de pecado. Vez tras vez, esta es una historia de la debilidad humana. Porque nuestros corazones tienen una tendencia de apartarnos de Dios. Como dice la palabra, todos nosotros nos hemos descarriado. Cada uno de nosotros, y nos hemos descarriado muchas veces. Así que esta historia y este libro nos relata vez tras vez acerca de este ciclo de pecado. Habla de la debilidad humana, pero también habla de la misericordia de Dios. Que cuando nosotros regresamos a Él, cuando volvemos a Él, Él tiene misericordia de nosotros. ¿Cuántos están agradecidos por la misericordia de Dios? Que vez tras vez Dios ha demostrado su gracia en nuestras vidas. En Juan dice que nosotros hemos experimentado gracia sobre gracia. Yo no sé usted, pero yo he experimentado gracia sobre gracia. Una bendición tras bendición, aún no mereciendo la gracia de Dios, Él ha sido fiel con nosotros. Vamos a comenzar a leer en versículo 1, Jueces 4. ¿Lo tienen? Amén. Dice la palabra: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara. ¿Cómo se llamaba? Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. ¿Cuánto tiempo? 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Ceres de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísera, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Barak les respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísera. Y levantándose Débora, fue con Barak a Ceres. Gloria a Dios por su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es poderosa
poderosa, tu palabra es útil para nosotros. En este momento, Señor, disponemos no solamente nuestros oídos, pero también nuestros corazones, para que tú hagas, Señor, en nosotros lo que solamente tú puedes y sabes hacer. Padre, dame esa gracia para comunicar correctamente el mensaje que tú quieres entregar a tu iglesia. Y Cristo, pedimos que tu gloria sea glorificada, que tu nombre sea glorificado. Amén. Amén. Versículo 1 de este capítulo dice: después de la muerte de Ahab, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Ahab era un juez. Y dice, después de su muerte, ellos volvieron a hacer lo malo. Y vemos este ciclo vez tras vez. Cuando muere el juez, cuando muere el líder, ellos vuelven a ese ciclo de pecado. Hermanos, nuestra fe no debe depender de un hombre. Nuestra fe debe depender de Dios, porque si nuestra fe depende de un hombre, cuando el hombre falla, y el hombre fallará, entonces nuestra fe se va a debilitar. Pero nuestra fe, nuestra confianza tiene que estar en Dios. Cristo es la roca, es el fundamento de nuestra fe. Después de la muerte de este juez, ellos volvieron a hacer lo malo. Y dice la palabra que Jehová los vendió en manos de Javín. Noten aquí versículo 2. Fue Jehová que los vendió. ¿Y por qué? ¿Con qué propósito? Para llamarles la atención. Dios busca maneras de hacernos regresar a Él, de volver nuestra mirada a Él. Y dice aquí que Él los había vendido en mano del enemigo. En versículo 3 dice: entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros arados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. 20 años en esta ocasión ellos sufrieron bajo la crueldad del enemigo. ¿Cuántos saben que el enemigo, Satanás, es cruel? No es un buen amo. Él te puede pintar el pecado todo bonito, pero es un engaño. El enemigo es cruel. Él nos pone trampas, pinta el pecado como algo bonito, pero al final es un camino de muerte. El enemigo es cruel. 20 años sufrieron. Y uno hace la pregunta, ¿por qué esperar 20 años? Un año bajo opresión es mucho. Lo que es más, un día bajo opresión es mucho. Un día bajo un amo cruel es mucho, pero ese día se vuelve un mes y un mes se vuelve meses y luego un año es mucho, pero no fue un año, no fueron 2 años, fueron 20 años de lo mismo. ¿Por qué esperar volver a Dios? Hermanos, la pregunta que yo quiero hacerles en esta mañana: ¿hay algo que tú has estado cargando por mucho tiempo? Quizá tú has estado en una situación por mucho tiempo, una situación que no ha cambiado. O quizá tú has tolerado un pecado en tu vida por mucho tiempo. No esperes más, no pierdes más tiempo. 20 años es mucho tiempo perdido. Ellos no tenían que perder todo ese tiempo. Pero aún si has perdido tiempo, hoy es un buen día para volver a los pies de Cristo. Hoy es un buen día para volver a Él. Habían sido oprimidos por 20 años, habían tolerado el pecado. ¿Por qué estar bajo opresión cuando uno puede experimentar la libertad en Cristo? El día de hoy. En versículo 4, mira lo que dice: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de
Lapidot. Hermanos, este versículo es interesante porque en el libro de Jueces hay mención de varios jueces. Quizá usted reconoce algunos de estos nombres. Gedeón. Gedeón era un juez. Samuel era el último juez. Su historia se encuentra en Samuel, obviamente, pero era el último juez. También Jefté era un juez. Sansón era un juez. Antes de que Israel pidió un rey a Dios, recuerden, ellos pidieron un rey porque querían ser como las otras naciones. Pero antes de tener un rey, ellos fueron gobernados por Dios. Y Dios gobernó a través de líderes que se llamaban jueces. Y todos los jueces mencionados en la Biblia son hombres, excepto Débora. Débora es la única mujer mencionada como juez en la Biblia. Y la Biblia es claro, dice que ella gobernaba, o sea, tenía autoridad en aquel tiempo. Hermanos, yo no creo que ella era una mujer feminista. Yo no creo que ella era una mujer que quería dominar a otros. Yo no creo que ella era una mujer que quería tomar un lugar que no le pertenecía. Yo creo que ella era una mujer que simplemente quería hacer lo que Dios le había pedido hacer. Yo creo que ella era una mujer que simplemente quería serle fiel a Dios. Y vemos un ejemplo en ella que se levanta como una persona fiel a Dios en medio de un tiempo muy oscuro, en medio de un tiempo cuando otros no querían saber nada de Dios, cuando otros buscaban a otros dioses. Ella se mantiene fiel al Señor, se levanta como luz en su generación. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. No solamente era jueza, también era profetisa y era esposa, mujer del Lapidot. Cuando la Biblia menciona Débora como profetisa, ¿qué quiere decir profetisa? La palabra profeta es una persona que habla por Dios. Es una persona que entrega un mensaje de parte de Dios a otras personas. Y la Biblia menciona a varias mujeres que fueron usadas en la profecía, en otras palabras, para comunicar el mensaje de Dios. Débora era profetisa. También Miriam, la hermana de Aarón y Moisés, era profetisa. Hulda era profetisa. También Isaías menciona una profetisa, no da su nombre. En el Nuevo Testamento, Ana, Lucas capítulo 2, Ana era profetisa. Hechos 21 menciona las 4 hijas de Felipe que eran profetisas. Dios usa tanto al hombre y a la mujer. De hecho, la palabra dice en Hechos 2 que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Dios nos quiere usar a todos. A los varones, a las mujeres, a los ancianos, a los jóvenes. Dios nos quiere usar a todos. Hay lugar para todos. Hay una historia en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando Él usó a una asna, a una burra para hablar la palabra de Dios. Si Dios puede usar a un animal, seguro que Él puede usar a ti y a mí también, ¿verdad? Con el poder de su Espíritu Santo, pero requiere una comunión íntima con el Señor. Ella era una mujer que tenía una comunión íntima con el Señor, escuchaba la voz de Dios. Versículo 5 nos dice que acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora. Había un árbol que tenía su nombre.
Y ella se sentaba bajo ese árbol. Y cuando la gente tenía un asunto que tenían que resolver, que necesitaban una respuesta, decían, vamos a hablar con Débora. Vamos a recibir un consejo de parte de Dios. Y ella les hablaba la palabra de Dios. Quizá ellos tenían una disputa o un asunto que ellos necesitaban saber. ¿Qué es lo que Dios dice? Y la gente venía y ella comunicaba la palabra de Dios. Quiero tomar una pausa aquí para hablarles acerca de la profecía. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 14, versículo 1, dice, siguen el amor y anhelan los dones espirituales, pero sobre todo profetizan. Todos debemos anhelar, desear, ser usados por Dios en los dones espirituales. Pero luego la Biblia dice sobre todo la profecía. ¿Por qué? Porque profecía es hablar, dar un mensaje de parte de Dios. Dios quiere que nosotros estemos tan cerca de Él, que todos los días nosotros escuchamos su voz a través de su palabra y en nuestra comunión con Él, y que podamos comunicar eso a otras personas. Él quiere usar a todos nosotros. Débora era profetisa. Se sentaba bajo la palmera y la gente venía a escuchar, a recibir consejo de Dios. En versículo 6, ella envía a llamar a Barak. Y tiene un mensaje para este varón Barak. Y le hace una pregunta. Y esa es la pregunta que Débora hace a Barak. ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? ¿No te ha mandado Jehová? Dios ya había mandado a Barak a juntar estos varones para liberar a Israel del enemigo. Hermanos, ¿hay algo que Dios te ha pedido hacer que todavía no has hecho? Nosotros a veces tendemos a postergar o posponer las cosas. Dicen, mañana lo haré. Si Dios te ha pedido hacer algo, hay que obedecer. Y Débora lo está animando a decir, no te ha mandado Dios. Hermanos, esta mañana es un recordatorio para cada uno de nosotros de hacer lo que Dios nos ha pedido hacer. Haz lo que Dios te ha pedido hacer. No pierdes más tiempo. Y con la obediencia viene la promesa de la victoria. Dios está esperando que tú te levantes y que tomes esa victoria. Vamos a seguir leyendo en versículo 8. Barak le dice a ella, bueno, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, yo no iré. Quizá Barak tiene un momento de incredulidad, un momento de duda. Y dice, bueno, Débora, si tú vas conmigo, yo voy a ir, pero si tú no vas, yo no voy. Y ella dice, iré contigo, pero la batalla será ganada por mano de una mujer. Y no es por Débora. Vamos a ver más adelante quién es esa mujer, pero no fue por mano de Débora. Barak quizá tuvo ese momento de incredulidad y aquí está Débora animándolo. Pero también quizá Barak reconoce que él necesita a Débora. Que Débora y Barak se necesitaban el uno a otro. Débora no podía ir como capitán, como mujer. Ella no podía ser la cabeza de ese ejército de capitán. Ella necesitaba a Barak. Pero también Barak necesitaba a Débora a animarle. Hermanos, nosotros nos necesitamos los unos a los otros. Cada uno es importante en el cuerpo de Cristo. Tú eres una parte, una pieza importante del cuerpo de Cristo.
Toma tu responsabilidad y de tu ministerio en el cuerpo de Cristo. Versículo 14, no vamos a poder leer todo el capítulo, vamos a saltar al versículo 14. Dice, entonces Débora dijo a Barak, levántate porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sisera en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Dice, levántate. Levántate, este es el día. 20 años aguantando la presión. 20 años siguiendo a los dioses falsos. 20 años sufriendo las consecuencias de su pecado. 20 años lejos de Dios. Este es el día. Levántate, Barak. Y yo creo que el Señor nos dice lo mismo, levántate, levántate. Este es el día. Dios puede librarte. No sé si se dieron cuenta que ellos mencionan en este capítulo 900 carros erados. Quizá eso no suena bueno para nosotros. 900 carros, ¿qué es eso en nuestros días de bombas y todo, de tanques? Pero para nosotros sería como que el enemigo tenía una tecnología tan avanzada. O tenían armas tan fuertes que para ellos, para Israel, era imposible ganar esa batalla. Ellos necesitaban la intervención de Dios. Pero ¿cuántos saben que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios? Lo que ellos vieron como imposible no era imposible para Dios. Esos 900 carros erados no era nada para Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo en medio de las luchas de la vida, o en medio de cosas que me pueden llegar a desanimar, yo a veces animo a mí misma diciéndome, Mayra, Dios está a tu lado. ¿Qué te pueden hacer? Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Romanos 8, versículo 31 dice así, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y yo muchas veces me digo a mí mismo, Mayra, ¿qué es lo peor que puede pasar? Cristo te salvó, te lavó con su sangre, tienes una mansión en el cielo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Dios está a tu lado. Romanos 8 dice también, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo vive y está orando por mí. Cristo está intercediendo por mí. Y no hay nada que nos puede separar del amor de Dios. Mire, en Romanos 8 también dice que ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia o persecución, o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Puedes decir eso conmigo? Yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Luego dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Y tenía miedo de 900 carros de hierro.
el Salmo 20 dice que algunos confían en carros. Dice, esos confían en carros y aquellos en caballos, hablando de la guerra en términos militares de aquel entonces. Hay algunos que confían en esas cosas. Mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Nuestra confianza está en el Todopoderoso. Y somos más que vencedores en Él. 900 carros de hierro para arados se veía como algo imposible para ellos enfrentar. Pero con Dios a su lado, nada era imposible. Débora dice a Barak, levántate. Este es el día en que Jehová te ha entregado Sisera en tus manos. Versículo 14 al final dice, no ha salido Jehová delante de ti. Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Versículo 14 dice, Dios ha salido delante de ti. Hermanos, Dios va delante de ti. Yo quisiera que nuestros corazones en esta mañana estén confiados. Que Dios va delante de nosotros. Versículo 15 dice, y Jehová quebrantó a Sisera, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sisera descendió del carro y huyó a pie. Fue Dios quien quebrantó el ejército del enemigo. Si nosotros leemos con cuidado capítulo 5 y no tenemos tiempo de leer todo, lo pueden leer en casa. El capítulo 5 es un canto de alabanza celebrando la victoria que Dios da al pueblo. En ese cántico nos revela algo más, un detalle más acerca de la batalla. Y eso es lo que dice acerca de la batalla en Jueces 5, versículo 4. Dice, cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. ¿Qué nos está diciendo? ¿Que Dios intervino? Que la tierra comenzó a temblar, que los cielos, dice que las nubes gotearon aguas. ¿Qué pasó? Una tormenta vino. Dios intervino y mandó una tormenta. Ellos tenían que levantarse, claro que sí. Tenían que entrar en la batalla, claro que sí. Yo sé que Dios pelea tus batallas, pero también tú tienes que pelear la buena batalla de la fe también, hermano. Hay que levantarnos. Pero la victoria vino de Dios. Él intervino, había una intervención sobrenatural. Y pueden imaginar al enemigo avanzando con esos carros, el enemigo confiado en sus carros de arados. Y de repente viene una tormenta. Y esos carros ya no pueden avanzar, quedan trabados en el terreno. Dios puede hacer lo que el hombre no puede hacer. El versículo 15 nos dice que Dios quebrantó el poder del enemigo, pero también nos dice algo interesante. Hubo uno que se escapó. ¿Y quién fue? Sisera. La cabeza del ejército del enemigo se escapó. Y quizá algunos dirían, bueno, es solamente un hombre. Déjalo. Ya derrotamos. El ejército es solamente una persona. Pero Dios usó a otra mujer que se llamaba Jael para acabar completamente con el enemigo. ¿Cuál sería el problema de dejar a Sisera? Sisera era la cabeza, era el capitán. Si dejan a Sisera vivo, ¿qué es lo que va a pasar? Él va a juntar otro ejército. Y otra vez el enemigo va a ganar territorio. Pero Dios levanta y usa a una mujer. Vamos a terminar de leer la historia de la batalla en versículo 18. Miren versículo 18 conmigo. Y saliendo Jael a recibir a Sisera, le dijo, ven, Señor mío, ven a mí, no tengas temor.
Y él vino a ella a la tienda y ella le cubrió con una manta. Esta mujer Jael recibe a Sísara en su carpa, en su tienda. Versículo 19. Y él le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber. Y le volvió a cubrir. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda. Y si alguien viniere y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno? Te responderás que no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño, cansado y así murió. Recuerden, yo les di un aviso al principio y les dije que si esta fuera una película, habría un aviso que diría algo así, contiene imágenes de violencia. Esta mujer, Jael, era una mujer que vivía en tienda de su familia. Ella sabía cómo usar una estaca. Eso era una herramienta, un martillo y una estaca, eran herramientas que ella bien conocía. Así que cuando el enemigo viene, ella no está allí para negociar con el enemigo. Ella no está allí para tolerar al enemigo. Cuando él se acuesta, ella lo cubre, toma la estaca y con un martillo, ella mete esa estaca en las sienes y lo mata. Les dije que fue gráfico la historia. Pero Jael es un ejemplo de una mujer que está dispuesta a hacer lo que otros no querían hacer. Es un ejemplo de alguien que está dispuesta a acabar completamente con el enemigo. Es un ejemplo de alguien que está dispuesta a terminar completamente con el pecado. Hermanos, si tú toleras pecado en tu vida, quizás tú dirías, bueno, esto no es algo tan importante y no me va a afectar. Si te afecta. Si te afecta, si tú no matas al pecado, te matará a ti. Esto nos habla de nuestro trato con el enemigo, con el pecado, que hay que acabar completamente. La palabra dice, hagan morir las obras de la carne. Hacer morir completamente. Ella no está allí para negociar, para tolerar al enemigo. Ella está allí para acabar con el enemigo. Y ya vamos a acabar con esto. Yo creo que vemos en Jael y también en Débora un ejemplo de personas que están dispuestas a hacer lo que otros no están dispuestos a hacer. Un líder es alguien que está dispuesto a hacer lo que otros no están dispuestos a hacer. Jael estuvo dispuesta a acabar con el enemigo. Es como decir, ya me harté. Ya no voy a tolerar esto más. Y de esa manera Dios dio la victoria a Israel. No tenemos tiempo de leer capítulo 5, pero quiero resaltar algunas cosas de este capítulo. Jueces 5, como les dije, es un cántico de alabanza, celebrando la victoria. En Jueces 5, Débora canta, oíd reyes. Versículo 3, oíd reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Ella llena su boca con alabanza. Yo creo que es una mujer que llena su boca con la palabra y con alabanza. En el Salmo 89, versículo 1, la palabra dice, oh Señor, por siempre cantaré la grandeza de tu gran amor. Por todas las generaciones proclamará mi boca tu fidelidad. Hay que seguir cantando de las grandezas del amor de Dios. Hay que seguir alabándole, celebrando las victorias que Él nos ha dado. ¿Qué hay en nuestras bocas durante el día? ¿Qué hay en nuestros corazones, en nuestras mentes? ¿Qué hay?
La palabra está allí. Alabanza está allí. Dios quiere que nuestros corazones estén llenos de gratitud hacia Él. Y la respuesta a la bondad de Dios, a la misericordia de Dios, debe ser alabarlo, alabanza. Adorarlo con nuestras vidas, nuestras bocas, nuestros corazones deben estar llenos de alabanza hacia el Señor. Ella dice, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, Dios de Israel. Versículo 7, vamos a saltar al versículo 7, dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Dice, las aldeas estaban abandonadas, las calles abandonadas, hasta que ella se levantó. No hubo un cambio hasta que alguien se levantó. Hasta que ella decía, yo me levanto, yo escucho la voz de Dios y yo voy a caminar en obediencia a Dios. Versículo 12 de capítulo 5 dice, despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico, levántate, Barak. Dios nos está llamando en esta mañana a despertarnos, a levantarnos y a hacer su voluntad. En el resto de este capítulo hay mención de algunos pueblos que salieron a la batalla, que arriesgaron sus vidas para ganar la victoria, pero también hay mención de otros que no salieron. Menciona las familias de Rubén en versículo 15. Menciona las familias de Rubén y dice de ellos, hubo grandes resoluciones del corazón. Versículo 16 dice, ¿por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. ¿Qué nos está diciendo? Habían algunas familias que tuvieron buenas intenciones. Dijeron, ay, sí, vamos a pelear, vamos a obedecer a Dios. Sí, yo quiero. Hubo grandes propósitos, pero no hubo acción. No es suficiente tener una buena intención. Tenemos que accionar. Tenemos que cumplir lo que Dios nos ha llamado a hacer. Ellos tuvieron la intención, pero no obedecieron. Y hasta no tomemos esas acciones firmes contra el pecado, no tendremos una vida victoriosa. ¿Pueden imaginar que tu nombre quede en una lista así como esta? Qué triste sería tener a tu nombre en una lista como esta. Los que no apoyaron a sus hermanos. Los que no querían, los que no quisieron pelear, los que no hicieron nada, los que tuvieron la intención, sí tuvieron buena intención, pero no hicieron nada. Los que abandonaron a sus hermanos, los que vivieron una vida mediocre, los que quedaron en su comodidad. Así sale en la lista. Algunas familias mencionadas aquí, pero había otros que obedecieron a Dios, que marcharon adelante. Y dice, marcha, versículo 21 dice, marcha, oh alma mía, con poder. Vamos a terminar con versículo 31, el final de capítulo 5. Dice así, así parezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Los que te amen, que sean como el sol. Dios nos está llamando a brillar como el sol. No sé si han visto el sol en el mediodía. Hasta uno no puede abrir bien los ojos y mirar directamente al sol porque dañaría los ojos. Es tan fuerte como brilla. Y así debemos brillar nosotros. Débora era una mujer dispuesta a hacer lo que otros no querían hacer.
era una mujer diferente, era una mujer que pertenecía fiel a Dios aún en medio de la oscuridad. Y así Dios nos ha llamado a ser. Ella se levantó como madre para Israel. Y Dios la usó grandemente. Y Dios recibió toda la gloria para esa victoria. Amén. Póngase de pie. Pero quiero que imaginen conmigo un momento en esta historia que escuchamos. Cuando Israel ve en camino 900 carros herrados. Y los ve avanzando hacia ellos. Y ellos saben que ellos no tienen poder en sí mismos para enfrentar al enemigo. Pero de repente la tierra tiembla. Y comienza a caer gotas. Y Dios interviene de una manera sobrenatural. Y esos carros quedan trabados. El enemigo todo confundido. ¿Cómo puede ser? Hermanos, Dios puede confundir al enemigo. Y cada ataque del enemigo, Dios lo puede voltear y usar aún para su gloria. Voy a terminar y yo voy a orar eso sobre tu vida. Porque yo sé que cada uno tenemos luchas, pero siento que hay algunos que han enfrentado ataques fuertes del enemigo. Y tú necesitas levantar tu mirada, tus ojos hacia el Señor. De seguir cantando de su grandeza, recordando su grandeza. Dios, te damos gracias que tú eres el Todopoderoso. Y Padre, yo pido, Señor, por cada uno, Señor, que está en medio de una situación difícil o un ataque del enemigo. Padre, yo pido, Señor, que tú nos ayudes a fijar nuestra mirada en ti. Tú eres el Todopoderoso. Tú tienes todo el poder, toda la autoridad. No hay nada imposible para ti. Decidimos creer en ti. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Nuestros ojos están en ti. Nuestra confianza está en ti. Nos levantamos en tu nombre, Jesús. Tomamos la autoridad que tú nos has delegado. Y declaramos que somos más que vencedores en tu nombre. Yo declaro eso sobre cada uno aquí, que son más que vencedores. Gracias, Cristo. Hay descanso en ti. Hay descanso para nuestras almas. En tu amor podemos descansar, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Oh, gracias, Señor. Y si algunos aquí han estado en una situación por mucho tiempo y no han visto un cambio, hoy decidimos creer en ti. Hoy, Señor, decidimos, Señor, esperar en ti. Y confiamos, Señor, que veremos, Señor, tu intervención. Pedimos tu intervención. Ayúdame a pedir eso. Si tú tienes una petición y tú necesitas intervención divina, aclama a Dios. A ver, necesitamos intervención tuya. Necesitamos intervención tuya. Gracias. Gracias, Dios, por tu intervención. Tú eres el gran yo soy. Oh, tú eres el gran yo soy. You are the great I am. You are the great I am. You are. Ayúdame a declararlo. Recuerda quién es tu Dios. Recuerda a quién sirves. Remember who you serve. Remember who your God is. Tu Dios es el gran yo soy. Él está a tu lado. Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Dios está a tu lado si estás en Cristo. Gloria a Dios por su palabra.